Muy buenos días a todas las personas que se han conectado. En este momento vamos a esperar unos 5 minuticos para que más compañeros se conecten para poder dar inicio.
Bueno, nuevamente, muy buenos días. Les agradecemos, como es de costumbre, mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado podemos realizar las preguntas en el chat. Por favor, absténganse de grabar para evitar fallas. En la misma, nosotros estamos realizando la grabación que posteriormente se compartirá y se publicará en el canal de YouTube de la empresa para que todos la puedan consultar. Antes, les pedimos que se inscriban en el link que está en el chat para que tengamos el registro de las personas que nos acompañan gran parte de los viernes y al finalizar el ciclo de este año de conferencias magistrales se les enviará una constancia de asistencia. Para los que aún no se han inscrito, revisen el historial de chat que ahí se encuentra el enlace. Ahora sí, les damos la bienvenida a este encuentro número 35 del ciclo de conferencias magistrales del año 2022 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el ingeniero Posidio Daza Caballero, quien nos hablará sobre los procesos de mejoramiento y de reingeniería a la atención de reclamos operativos y a la reparación de daños en las redes de acueducto. Les recordamos que estos espacios se dan en el marco de la gestión del conocimiento e innovación, en donde como parte de las políticas se promueve la gestión del conocimiento y la innovación para lograr los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Antes de dar inicio, el ingeniero José Manuel de la Torre, de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura de esta conferencia con un saludo de bienvenida. Ingeniero José Manuel, buenos días. Buenos días, Livia. Muy buenos días para todos y todas. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da la bienvenida en el marco de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización, por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada Procesos de ingeniería a la atención de reclamos operativos y a la reparación de daños en redes de acueducto, a cargo del ingeniero muy apreciado y destacado por su trabajo en nuestra querida empresa, principalmente por su dedicación y profesionalismo durante su vida laboral en la empresa de Acueducto de Bogotá. Para nosotros es un placer compartir y difundir al interior de la empresa el conocimiento a través de expertos de diferentes disciplinas, como lo es el caso de nuestro compañero pensionado, el ingeniero Posidio Daza Caballero, quien realizó un excelente trabajo en varias áreas de la empresa de acueducto durante su paso por la empresa, especialmente en la dirección Red Matriz Acueducto, también en la dirección Sistemas de Información Empresarial CIE, donde dejó importantes contribuciones enfocadas en la calidad total y el mejoramiento continuo basado en la excelencia de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en aras de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Dentro del programa de gestión del conocimiento e innovación se viene trabajando en la consolidación del repositorio del conocimiento de la empresa, que involucra el espacio de conferencias magistrales que se realiza desde hace más de 2 años, los días viernes de manera virtual de 9 a 11 de la mañana. Y a la fecha contamos con 85 conferencias magistrales con la participación de más de 12,000 asistentes y un tiempo de exposición de 174 horas, con el objeto de compartir parte de la historia de la empresa, lecciones aprendidas, mejores acumuladas, proyectos de innovación que mejoran procesos o resuelven problemas técnicos y resultados de investigaciones aplicadas relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico,
presentadas por funcionarios, por pensionados, como es el caso del ingeniero Posidio Daza, de la empresa, dentro de los cuales encontramos gerentes, directores, jefes de división, profesionales, personal operativo y administrativo, profesores de diferentes universidades y áreas del conocimiento, consultores, contratistas, representantes de instituciones del sector público y privado, entre otros, con el objeto de construir sobre lo construido para beneficio de la ciudad de Bogotá y de los municipios vecinos. Bueno, dicho esto, Livia, le doy la palabra para que continúe con la presentación del ingeniero Posidio Daza Caballero. Muchas gracias. Claro que sí, ingeniero José Manuel, muchas gracias. Bueno, conozcamos un poco más del ingeniero Posidio Daza Caballero. Ya el ingeniero José Manuel ha destacado algunos de sus grandes trabajos y trayectoria, pero seguiremos en eso. Él es ingeniero civil de la Universidad Gran Colombia. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá fue jefe de división de operación de la red matriz de acueducto, director de planeación y control de rentabilidad, gastos y costos, jefe de operación y manejo de la planta de tratamiento de agua potable Francisco Biesner y del sistema Chingaza. Además, fue asesor de la gerencia corporativa de servicio al cliente, entre otros cargos e importantes proyectos que lideró en nuestra empresa. De otro lado, ha sido autor de publicaciones como el proyecto de reingeniería para el proceso de atención de daños en las redes de acueducto, la creación, implementación y seguimiento de un proceso de mejoramiento continuo en la calidad total al proceso de atención al tubo roto, el cual fue reconocido con el premio Sapo de Oro en calidad total, entre otros reconocimientos y publicaciones que se han destacado a lo largo de su vida profesional. También ha sido asesor de entidades como Findeter en el desarrollo de proyectos de acueducto, alcantarillado y relleno sanitario para municipios y del territorio nacional, entre otros cargos. Bueno, y después de conocer gran parte de la trayectoria del ingeniero Posidio y experiencia, y porque somos... Gracias, muy buenos días. Le agradezco mucho. Posidio. Ya le doy buenos días. Para que inicie su conferencia. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, ingeniero. Entonces, como venía diciendo, y porque somos agua que cultiva el conocimiento, le damos inicio a la conferencia magistral Procesos de Mejoramiento y de Reingeniería a la atención de reclamos operativos y a la reparación de daños en redes de acueducto. Ahora sí, ingeniero Posidio, muy buenos días, bienvenido a este espacio. El micrófono es todo suyo. Gracias, muy amable, muchas gracias por su presentación, muchas gracias al ingeniero José Manuel y muchas gracias por la presentación que me han hecho. Bueno, ante todo quiero saludarlos a todos los que están conectados a la conferencia. La verdad que me siento muy honrado por parte de ustedes, por parte de la empresa. Qué rico sentirme aquí nuevamente en donde fue mi primer hogar prácticamente durante 20 años de la vida. De verdad que me siento muy feliz, muy contento y muy animado de verdad de estar con todos ustedes. Les agradezco mucho la presencia. La verdad que pues es muy agradable poder volver a hablar de temas que son interesantes y que fueron interesantes en su momento para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Quiero, digamos que dirigirme a ustedes con respeto, con gusto y con humildad, en el sentido de tratar de contagiarlos, tratar de transmitirles la filosofía que nos debe guiar como funcionarios de una empresa de servicios públicos tan fundamentales como la nuestra, que prestamos el servicio de suministro de agua potable y la evacuación de las aguas servidas. Una empresa que realmente se debe a sus usuarios, se debe a su comunidad. La razón de ser de la empresa, pues obviamente son nuestros consumidores, tanto de los servicios como de la atención que le damos. Y digamos que ellos son la razón de la empresa. Se trata de hacer la filosofía que nos mueve nuestro usuario, el enfoque principal de a donde deben dirigirse todos nuestros esfuerzos. Es decir, darle una atención a sus reclamos, a sus necesidades, a sus
calidad humana, que lleguemos más allá de las expectativas de ellos, que lo engolosinemos con nuestra atención, con nuestro servicio, con nuestra amabilidad, adicional agua potable y la evacuación de sus aguas servidas. Lo que se busca, digamos, con esta actitud proactiva por parte de todos nosotros como empleados, es que cada usuario y sumados todos ellos, la comunidad, sea una fiel seguidora de la empresa, que la quieran, que la sientan como propia, que se sientan satisfechos con sus servicios y atención y que estén incluso prestos a defenderla ante posibles amenazas de tipo comercial, económico y o político. Como empleados de la empresa, debemos ser conscientes que ¿Perdón? Es decir, si yo trabajo va a tener impacto en la prestación del servicio allá afuera al cliente. O si querrá decir que mucho más pronto tendré un equipo nuevo atendiendo a mi usuario. Ser conscientes. Cuando uno está en una área y creo que estamos teniendo problemas con el sonido. Buenos días, no tenemos sonido. Vamos a esperar unos segundos para que retorne el ingeniero Posidio. Parece que tienen alguna falla en la oficina de dirección de ingeniería especializada, pero mientras tanto les recuerdo que se pueden inscribir en el formulario que se encuentra en el chat para que al finalizar las conferencias magistrales puedan recibir su certificado de asistencia durante el año. Yo te hacer una pregunta. Nosotros, cuando nos van a enviar, digamos, copia de las presentaciones de cada una de las conferencias, pues sería interesante pues tenerlas. Claro que sí, John. Las conferencias se encuentran publicadas todas en el YouTube de la empresa. Voy a buscarlo en este momento y lo comparto acá en el chat para que todos las consultar, ¿vale? Listo. ¿Ya? Sí, vamos a tener el audio por acá. Bueno, correcto. Qué pena que hubo interrupción por sonido, pero ya estoy de regreso. Entonces les decía, cuando uno está en una área y quiere de alguna manera quiere mejorar sus procesos, o mejor, quiere mejorar la atención que le da a ese cliente interno o externo, ya sea porque existe inconformidad de parte de sus clientes, porque existe, digamos que no hay una total
satisfacción de ese usuario, entonces yo debo empezar a mirar qué es lo que está pasando con mi área, qué es lo que está pasando con lo que soy yo responsable en lo que tiene que ver con esa atención de ese cliente interno o externo para que esté inconforme o que no esté totalmente satisfecho. En ese orden de ideas, lo que uno debe hacer es partir de dos cosas. La primera es hacer la revisión de la situación actual respecto a la atención de reclamos y necesidades de sus usuarios. Esa revisión de la situación actual tiene algunos puntos que analizarse y que los voy a decir. El primero es, ¿cuál es el nivel de reclamación para el proceso que usted maneja? O sea, usted tiene mucha reclamación, está saturado de esas reclamaciones o no son tantas, son pequeñas. ¿Cuál es ese nivel de reclamación que tiene en el proceso del que uno es responsable? Es lo primero que tiene que mirar para mirar la situación actual de lo que está pasando. ¿Por cuáles canales se están presentando esas reclamaciones? Es decir, ¿solamente son llamadas del call center? O de pronto, si estoy hablando de cliente externo, en el caso de la empresa del Producto de Cantarería de Bogotá, de pronto tenemos tantos problemas en esa atención que aparecemos en los noticiarios de televisión y donde muestran un video donde están los daños y hay quejas de que llevan 5 o 6 días y no los hemos atendido. ¿Será que por ahí también nos llegan esas quejas? ¿O será también en los medios de prensa en donde aparecen artículos de igual tema, de que hay daños que ya han sido reportados, que la empresa no aparece, que nadie repara y hay y las calles están inundadas, por decirlo así? Entonces, ¿por cuáles canales? O de pronto es correspondencia, llega tanta correspondencia que estamos saturados, que no damos ni abasto para estar contestando tanta correspondencia por reclamos. ¿Cuáles son los canales por donde se están presentando esas reclamaciones? ¿Cuánto tiempo le toma a la empresa o al área dar solución a esas reclamaciones? Empezando por, ¿hay medición? ¿Hay procesos que están indicándome cuánto tiempo se toma o ni siquiera todavía tengo eso? Toca revisarlo. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios en el proceso sobre el que usted es responsable? Es decir, existen metodologías, existen procesos periódicos en donde se hacen encuestas para medir la satisfacción de ese usuario o no lo hay. Y si lo hay, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuál es el nivel de inconformidad o de satisfacción? Y por último, usted como responsable del proceso que puede tener contacto con su usuario o con su cliente, ¿cómo percibe la satisfacción? ¿Cómo percibe, digamos, ese contacto con él? ¿Es un contacto con agresividad en donde se demuestra que hay mucha inconformidad? ¿O lo contrario, es muy amable, es muy cordial, en donde podría pensarse de que el problema no es tan grave en el tema de reclamaciones? Porque de la forma como uno percibe ese primer contacto con el usuario, uno puede saber cómo está el nivel de satisfacción de los usuarios. Digamos que eso es como la primera parte, es la revisión de la situación actual respecto a lo que uno es responsable. Lo segundo es la revisión de los procesos sobre los cuales se analiza la satisfacción del cliente. Es decir, ¿cuáles son los procesos que yo desarrollo para atender a mi cliente? ¿Cómo es el modus operandi de esos procesos? ¿Cuál es el trámite? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cómo están conformados los grupos de atención? ¿Son cuadrillas? ¿Son personas independientes? ¿Cómo están conformados esos grupos? ¿Las cantidades de personal y los equipos que tenemos para atender esos reclamos son suficientes o son insuficientes? ¿Cómo son? Analicémoslo. Los perfiles de los cargos de cada persona que tiene que ver con esa atención, ¿esos perfiles dan respuesta a las necesidades o nos quedamos cortos? De pronto tenemos una especialización muy metódica, digámoslo así, en los perfiles en donde cada persona solamente hace un pedacito del proceso y eso hace que las cosas se vuelvan más complicadas. ¿Cómo son esos perfiles? El proceso cuenta para su desarrollo con ayudas tecnológicas adecuadas. Existe software, hardware, muchas ayudas tecnológicas que pueden o no las tiene todavía o las tiene pero son insuficientes. Y lo último es los grupos de atención. ¿Los grupos de atención son ágiles, son livianos, son eficientes o son cuadrillas muy pesadas, muy numerosas, muy paquidérmicas, de difícil movilidad? Eso se tiene que analizar en el análisis que uno debe hacer para partir de ahí en la atención del usuario. Digamos que estas ideas
estas ideas, perdónenme, digo, estas ideas y deseos de cambio y esfuerzos por lograr una máxima satisfacción al cliente o al usuario nacen del acercamiento, del conocimiento y de las ganas de poner en práctica lo que se conoce como la cultura de calidad total. La cultura de calidad total es una corriente desarrollada por las industrias japonesas en los años entre los 60 y 70, en la cual lo que se pretende es que cada funcionario, cada empleado de una cadena de o de una cadena de prestación de servicios entregue al siguiente de la cadena el trabajo que le corresponde, su función, su cargo, lo entrego con la mayor oportunidad y calidad posible. Y esa calidad, esa oportunidad en la cadena de producción o en la cadena de prestación de servicios debe reflejarse al final en la mejor calidad, oportunidad y eficiencia de la prestación del servicio al cliente externo. Eso es básicamente lo que es la cultura de calidad total. En la cultura de calidad total, uno enfoca todos los esfuerzos al cliente objetivo, al cliente clave de la empresa, al cliente para el cual se creó esa empresa. Esa es como el enfoque definitivo de lo que uno tiene que hacer en temas de calidad total. En la calidad total, como pueden ver, se estudian varias cosas. Se estudia el momento de verdad, el benchmarking, el mejoramiento continuo y la reingeniería de procesos. No, voy a... El mejoramiento de procesos se presenta cuando se hacen revisiones a estos y como resultado de esa revisión se implementan modificaciones y adecuaciones cuyo objetivo es eliminar o mitigar los errores que se encuentren de forma permanente, es decir, mejoramos el cómo hacemos las cosas. La reingeniería de procesos representa cuando a partir de una revisión profunda de lo que se encuentra es de tal manera que se tienen que hacer modificaciones, digamos, radicales. En la reingeniería de procesos es posible que incluso la misma estructura funcional de la empresa tiene que ser cambiada, tiene que modificarse. ¿Todo bajo qué precepto? Llegar a los máximos estándares de la satisfacción del usuario. Digamos que eso es lo que uno busca, llegar al máximo estándar de la satisfacción del usuario. En la empresa de acueducto de alcantarillado, a partir de 1994 y hasta 1998, se desarrollaron ambos procesos. El mejoramiento continuo, sobre todo en el trámite de información y el call center, y la reingeniería de proceso al trámite de reparación de los daños de redes de acueducto. Como uno puede ver en esta figura, uno parte de la revisión de la situación actual, pasa a la revisión del cómo de los procesos que tiene a cargo, y de acuerdo con lo que encuentre ahí, uno tiene que entrar en este círculo en donde arranca con una planificación de mejoras, hace la ejecución de mejoras, verifica los resultados y dependiendo de esos resultados, si no llegó a lo que buscaba, tenemos que volver a arrancar de nuevo, a planificar las nuevas mejoras, tratando de eliminar los baches nuevamente encontrados, ejecutar esas mejoras y hacer la verificación de resultados. Este mejoramiento continuo nos lleva hasta llegar a un tope máximo de estándar logrado. Cuando uno compara ese máximo estándar logrado con el mejoramiento continuo frente a los estándares internacionales de las empresas afines que son las más exitosas y que esos estándares están más elevados, definitivamente tiene uno que entrar ya en lo que es la reingeniería de procesos. Es entrar a hacer una revisión mucho más profunda y casi que partir de ceros para lograr unas mejoras tales que llegue a la satisfacción total del cliente a los estándares máximos que uno busca. Aplicando calidad total, al principio se hicieron procesos de mejoramiento continuo, pero cuando se llegó a los máximos estándares, que ahora les voy a contar cómo fue el detalle, y que ya no podíamos mejorar más con mejoramiento continuo, lo que hicimos fue pasarnos a reingeniería de procesos. Y con esa reingeniería de procesos le cambiamos realmente el estado funcional a unas partes operativas de la empresa para lograr los estándares que buscábamos.
En la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, les quiero contar, el tema de la cultura de calidad total llegó en el año de 1994. En ese año, estando como gerente el doctor Alejandro Di, la Gerencia de Recursos Humanos desarrolló un plan masivo de capacitación a todo nivel de sus trabajadores en lo que es la cultura de calidad total. Fue un trabajo que desarrolló esa gerencia de recursos humanos entre el año 94 y el año 96. Duraron 2 años esas capacitaciones. Fue muy emotivo. Se convocaron concursos para desarrollar proyectos de mejoramiento basados en lo aprendido por calidad total, y los funcionarios, tanto administrativos como operativos, fueron muy receptivos y proactivos, presentando y realizando varios proyectos en sus áreas respectivas. Vamos a analizar un poquito lo que hablamos de calidad total. Ay, ¿qué pasó? No. No. Correcto. Vamos a analizar entonces lo que son los conceptos de calidad total. Yo quiero, digamos, que dejar esto claro es porque la cultura de calidad total sigue siendo vigente, sigue siendo activa y sigue siendo una posible forma de mejorar procesos de cualquier área de la empresa. Y por eso quisiera, como si la cosa se ha olvidado, tratar de traerla nuevamente a mente. El momento de la verdad. El momento de la verdad es el instante en que un usuario se pone en contacto con la empresa para presentar una solicitud, petición o requerimiento. De la forma como es atendido ese contacto, el usuario formará en su mente una opinión de la calidad de servicio y sobre todo se formará un concepto general de la empresa a la que está unido o a la que se quiere convertir en cliente. Solo si es atendido con amabilidad, cordialidad, si se le suministra información verdadera y si se le trata con respeto, si no se le dicen mentiras y si se le da una solución efectiva y eficiente a su petición o en su defecto es guiado correctamente hacia la solución, ese usuario formará en su mente una opinión de excelencia de la empresa, y eso es lo que debemos buscar y lograr como funcionarios del acueducto. Ese contacto, el momento de verdad, ese primer contacto generalmente en la empresa se da es con el call center, y en la gran mayoría de las empresas se da es con el call center. Es decir, que los muchachos, los chicos y las chicas que trabajan en los call centers son las personas más importantes en su actividad para la empresa, para cualquier empresa que sea, porque de la actitud de ellos depende en gran medida el concepto, la opinión que ese usuario, que ese cliente, que esa comunidad se hace de su empresa. Es por esto que a estas personas del call center hay que estarles haciendo capacitación e inducción de alguna manera frecuente. Es decir, darles a entender la importancia que ellos tienen para la empresa, para que tengan en la mente ese concepto de que se debe ser muy eficiente, muy amable, muy respetuoso con los usuarios para digamos, no afectar lo que tiene que ver la presencia de la empresa en la comunidad. Y a esos muchachos y a esas muchachas de call center también hay que hacer otro tipo de instrucción, y es llevarlos cómo se presenta o cómo se ve un tubo roto, qué es un pozo represado. Hay que enseñarles en terreno a que esos muchachos conozcan en vivo de qué se trata y sobre qué es lo que los usuarios van a llamar en la empresa, para ponerlos a hablar el mismo idioma, para que sepan de qué les están hablando. De esa manera hacemos que ese personal de call center, además de adquirir ese conocimiento, le pueda hacer preguntas claves al usuario para conseguir una mejor calidad de información. Yo lo digo coloquialmente, espolgarle la lengua al usuario para conseguir una mejor clase de información. Y eso hay que hacerlo frecuentemente con todo el personal del call center. Hay que pararlos y hay que, sobre todo,
darles a entender la importancia que ellos tienen para la empresa. El benchmarking en calidad total. El benchmarking en calidad total es una herramienta que permite investigar y conocer dentro de la industria o dentro de las empresas afines a la empresa objeto el cómo llevan a cabo los procesos claves. Esos procesos que los hacen visibles ante sus clientes y usuarios, es decir, es compararse con los más exitosos, con los mejores, los más representativos, estableciendo diferencias, abismos, causas y razones frente al actuar en esos mismos procesos. A nivel personal, que realicé este proceso con varias empresas a nivel internacional y nacional, creo que es una de las mejores herramientas que permiten poner en práctica mejoras que tienen el 100% de probabilidad de éxito, por cuanto son acciones que las están llevando a cabo las empresas más exitosas. La empresa realmente no debe escatimar esfuerzos ni tampoco dejar de destinar recursos para desarrollar este tipo de proyectos o de herramientas enfocados en aquellas actividades que deseen llevar al máximo de eficiencia. Y digo yo, cualquier área, o sea, no solamente en las áreas en donde se está en contacto con el usuario externo, quiero decir, en donde uno puede buscar mejorar digamos, el querer de la empresa por parte de la comunidad. Pero también hay otras áreas en donde se pueden desarrollar proyectos de gran magnitud a nivel de lo que se trata la cultura de calidad total. Yo, así me llega a la mente, por ejemplo, un problema que podría ser objeto de un proyecto de calidad total y es el tema del índice de pérdidas comerciales. El índice de pérdidas comerciales por manipulación de los medidores o por conexiones fraudulentas. Ese es un tema en donde la empresa no deja de perder 300, 400 mil millones de pesos al año y que podría ser objeto de un proceso grande o profundo, mejor, de calidad, de mejoramiento en calidad total. Mire, cuando una persona, cuando un profesional hace estos procesos de benchmarking y va a las otras empresas a mirar cómo se desarrollan los procesos claves para los procesos claves y exitosos que hacen que la empresa esté exitosa, uno muchas veces queda, digamos que, impactado por lo que ve, porque uno está trabajando en lo mismo, está haciendo las mismas cosas, pero cuando ve lo que está haciendo los otros, que son más exitosos, uno lo primero que, o mejor, internamente lo que uno dice es, miércoles, ¿y a mí cómo no se me había ocurrido antes que así era que había que hacer las cosas? Digamos que eso es la magnitud de lo que es el benchmarking en calidad total. El mejoramiento en calidad total, ¿qué es? Este concepto se basa en que todo proceso o actividad es susceptible de mejoras y que en la medida en que mejoren los estándares de calidad del producto o servicio, que es razón de la empresa, ésta estará en condiciones de ser más eficiente y establecer diferencias con las empresas competencia. Y en el caso de una empresa de servicios públicos, además, obtendrá la admiración y gratitud de parte de sus usuarios. Para lograr el mejoramiento continuo hay que trabajar en el ciclo PHBA, que quiere decir planificar, hacer, verificar y actuar. Se planifica cuando establecemos las metas y estándares de atención a lo que queremos llegar. Se hace cuando pensamos y creamos la estrategia y la ponemos en práctica. Se verifica cuando hacemos seguimientos a las cifras de resultados y si vemos que si lo que hemos implementado dio los resultados esperados, se actúa. Y si no se logró esos resultados esperados, se actúa cuando una vez verificados encontremos otros baches susceptibles de mejoras y tomamos acción sobre ellos. Y así de forma permanente hasta que nos llegue al tope posible lograrlo con el mejoramiento continuo. Voy a contar aquí un poquito la situación que vivía la empresa en el año 1994. Yo creo que para muchas de las personas que hoy en día trabajan en el acueducto y que ingresaron en los últimos 14 años, hay procesos que hoy se desarrollan y que son muy normales, es el diario vivir, pero que de pronto en el 1994 o antes del 1994 no existían. Les voy a comentar cómo era la atención de daños en redes de acueducto y la recepción de reclamos.
Primero que todo, les quiero contar que el call center que existía no es lo del call center de hoy en día, era un call center primario. Nosotros en el piso séptimo teníamos en un espacio como 20 puestos de trabajo, y esos 20 puestos de trabajo eran chicos y chicas que se contrataban para desarrollar el proceso de atención de reclamos telefónicos. Digamos que el grupo lo estaba conformado por esas 20 personas, bueno, unas pocas más porque eran 3 turnos, se trabajaba las 24 horas, pero por la noche solamente quedaban generalmente 3 personas, generalmente muchachos y no chicas, los no. Además de eso, habían 13 supervisoras, digamos que 3 también porque se cubrían las 2 turnos en el día y una en descanso, y había un ingeniero de sistemas que nos apoyaba en los asuntos, y un ingeniero a cargo que en una oportunidad pues fui yo. Digamos que ese era el call center primario, ese era el call center primario, no es lo de hoy en día, era acá, muy local, muy de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y lo manejaba la Dirección de Servicio de Acueducto. Habían, digamos que, 2 grandes direcciones del área operativa encargadas de tanto de la recepción de reclamos como de la atención de los daños en redes de acueducto. Era la Dirección de Servicio de Acueducto, hoy en día Red Matriz, y la Dirección de Mantenimiento de Acueducto y Alcantarillado. Cada una de estas 2 direcciones tenían sus propias necesidades y sus propias prioridades. Y había este proceso de atención de daños en redes de acueducto que lo compartían entre los 2. Eso hacía que muchas veces pues, no se le pusiera la atención suficiente. ¿Cómo era la atención entonces? Para atender un daño de red de acueducto, entraba el reclamo por a cargo de la Dirección de Servicio de Acueducto, y de aquí, cuando era un tubo estallado, o esa era la información que se recibía del usuario, pues era la Dirección de Servicio de Acueducto lo que se encargaba de hacer el cierre de válvulas para reparar el daño. Una vez hecho el cierre, quien reparaba el daño era realmente la Dirección de Mantenimiento de Acueducto y Alcantarillado a través de sus divisiones de mantenimiento de acueducto. Y una vez reparado el daño, volvía otra vez al área de Dirección Servicio de Acueducto para ejecutar la apertura y restablecer el servicio. Entonces, digamos que era un proceso clave para el usuario, clave para la empresa, pero que estaba a cargo de 2 diferentes direcciones. No había una unidad en responsabilidad. La Dirección de Servicio de Acueducto tenía a cargo nada menos que la operación del sistema matriz, de todo el sistema matriz principal de acueducto, las estructuras de control, las estaciones de bombeo, los tanques de almacenamiento, las válvulas reductoras de presión, y además coordinarse con los sistemas de abastecimiento, es decir, con las plantas de tratamiento. Esa era su razón principal de Dirección Servicio de Acueducto, pero además tenía pegadito el tema de atender los reclamos telefónicos y de ejecutar los cierres y restablecidas. Por supuesto, por su parte, la Dirección de Mantenimiento de Acueducto y Alcantarillado tenía que ver todo el mantenimiento de sistemas de redes menores, pero tanto todo el sistema de alcantarillado como la reparación de acometidas. Digamos que eso hacía que, que no hubiera una responsabilidad única sobre el proceso de atención de reclamos. La situación frente a la comunidad. ¿Cómo era la situación frente a la comunidad? Para ese entonces, la empresa de acueducto era objeto de muchas quejas que los usuarios hacían a través de los diferentes canales de comunicación, es decir, llamadas telefónicas, cartas escritas, mensajes por las emisoras radiales y denuncias en los periódicos que circulaban en la ciudad. En ellos se quejaban de que se reportaban a la empresa los daños de acueducto y que pasaban 3, 4, 5 días y más sin que fueran atendidos, que el agua se perdía por los tubos rotos, inundaba las vías y que nadie de la empresa ponía atención a ellos. La verdad era que lo viví yo personalmente. Buena parte del tiempo laboral del jefe de división lo consumía elaborando respuestas escritas a la multitud de reclamos que llegaban, que la comunidad presentaba. Y claro, se me olvidó decir acá que también salíamos en videos de los canales de televisión donde mostraban las calles inundadas,
por tubos estallados y con la misma queja de que la empresa no hacía presencia. Era una situación bastante compleja y bastante complicada respecto a lo que tiene que ver con la atención de la comunidad en los daños de acueducto. Bueno, entonces voy a contarles cómo fue que se dio lo que más tarde se llamó el proyecto Tubo Roto y que nos duró como casi 4 años en la implementación. Vuelvo y repito, esto basado en lo aprendido en la cultura de calidad total, porque no fue de otra manera sino así. La idea primaria fue... Bueno, no, qué pena, me falta contarles otra cosa. ¿Cómo se atendían los reclamos, digamos, por parte de Dirección de Servicio de Acueducto? Voy a hacer un paréntesis para que, por favor, les quiero contar el modus operandi. Cuando el call center primario nos generaba los daños de acueducto o recibía la información de daños de acueducto, las supervisoras hacían un listado, una hoja manual en donde se iba anotando dirección por dirección de los daños. Esa hoja manual se la pasaban a unos inspectores que trabajaban en una central de radio que se llamaba Frecuencia 1 y que era donde se manejaba todo el sistema matriz, todos los niveles de los tanques, estaciones, se manejaba en la frecuencia de radio, Frecuencia 1, y ahí estaban estos inspectores. Uy, vea, atender un daño era 81 horas. Además, entonces, estos inspectores cogían esa hoja manual y se la dictaban a las comisiones de válvulas para que fueran a los sitios donde lo reportaba la comunidad. Pero el problema era muy complejo. La máquina de válvulas iba al sitio y cuando llegaba a ir a hacer un cierre, resulta que el daño que había reportado no era de acueducto, sino era de alcantarillado. Tiempo perdido, pero esa información que mandaban las comisiones de válvulas cuando iban a los sitios, que no era daño de acueducto, que era daño de alcantarillado, que era una cometida, que era un daño que había que mandar mitometría, etcétera, etcétera. Toda esa información valedera que se conseguía en terreno, en teoría los inspectores de la Frecuencia 1 lo debían anotar en esa hoja manual, pero la verdad era que mucha de esa información no la anotaban, se perdía. Entonces, cuando el inspector terminaba turno e iba a arrancar un nuevo turno, pues, perdónenme la expresión, qué mamera volver a pasar en limpio toda esa hoja con tachones, birrones, casi que era borrón y cuenta nueva, anotaban 3 o 4 cosas, entregaban el turno y borrón y cuenta nueva, partíamos de cero con la información. Entonces, el daño que había entrado hoy como tubo roto, que fue la comisión de válvulas y dijo que no era un tubo roto, sino que era una cometida, al día siguiente volvía y entraba por lo mismo, tubo roto, volvían y iban, que no, que era cometida, pero no lo habían anotado, la información se había perdido, y así nos la pasábamos 3, 4 días sin atender el tubo realmente como tenía que hacerse. Era de verdad gravísimo el tema. La primera acción que hicimos fue entonces montar una base de datos con el ingeniero Márquez, no me acuerdo en este momento el nombre, el ingeniero Márquez, que era el ingeniero de sistemas que nos ayuda en reclamos, le pedí el favor que me montara una base de datos en Excel que pudiéramos registrar la información y el paso a paso de la atención de cada daño y que anotáramos toda la información que íbamos recibiendo de terreno, para poder tener realmente una medición de cuánto nos estábamos demorando en atender ese reclamo, ese tubo roto o lo que fuera como reclamo que entraba operativo. El ingeniero Márquez se puso a trabajar en ese tema, desarrolló la base de datos, la pusimos en prueba y en el mes de septiembre del 94 dijimos que hicimos varias pruebas y en el mes de octubre de 1994 la pusimos en funcionamiento. La pusimos en funcionamiento y lo que encontramos de verdad que nos hizo caer de para atrás. Los datos del primer mes medido, como lo pueden ver en la pantalla, fue para hacer el cierre en promedio 53 horas, reparación 19 y restablecida 9, para un total de casi 82 horas. Y les digo una cosa, esto fue el promedio, porque me acuerdo mucho que hubo tubos, de uno de ellos me acuerdo más, que duró 256 horas sin ser atendido. Y digamos que eso fue lo primero que pudimos ver. Yo quiero que miren ustedes esta figura, en donde pueden ver que para el mes de octubre, primer mes de medición, eran
2 horas prácticamente. En el segundo mes ya funcionando la base de datos bajamos a 60, 79 y en el tercer mes, diciembre del 94, 46, 94 horas. Es decir, que habíamos reducido, más o menos habíamos reducido en 33 horas lo del primer mes, estábamos en 48,64 horas, habíamos reducido 33 horas. Pero además de tener la medida real del tiempo que la empresa se estaba tomando para tener un daño de acueducto, la implementación de esa base de datos nos permitió entender la causa de tanta inconformidad que había en la comunidad con el de la empresa, y fue el hecho de constatar, como se lo dije, que más del 90% de la información que suministraban las comisiones cuando visitaban el sitio reportado se perdía, no era gestionada, se partía de ceros en las obligadas siguientes llamadas de la comunidad. Eso de verdad era un completo desastre. Y esto fue entonces la primera acción, los primeros 3 meses de montada la base de datos. En el año 1995, como ustedes lo pueden ver, pues digamos que aunque se redujo en algo, hubo meses que fuimos muy exitosos, 34, 14, etcétera, etcétera, pero el promedio en general fue de 39,66 de, digamos, el consolidado de todo el año 95. Bueno, estando en el año 95 quiero contarles lo siguiente. En plena actividad, porque les dije que la cultura de calidad total, la empresa de acueducto la estaba implementando o la estaba enseñando desde el año 94. En el año 95 le solicité, y gracias al éxito de la primera parte que hicimos con la base de datos, le solicité al doctor Alejandro Dir que nos patrocinara algunos procesos de benchmarking para tratar de conocer con las empresas más exitosas que pudiéramos tener acceso, cómo era que hacían lo mismo que hacemos nosotros en los procesos de atención de reclamos y daños operativos. Y así fue como la gerencia me patrocinó y hice unos procesos de benchmarking con la empresa de acueducto del Distrito Federal de México, es decir, una ciudad con 20 millones de habitantes, que era muy importante saber cómo lo hacían. Y además, en un curso que nos patrocinó también la gerencia en Cuernavaca, México, sobre índice de pérdidas de aguas y control de pérdidas de aguas, era un curso o un seminario internacional, tuve acceso o tuve de compañero al ingeniero de la empresa Hemos de Chile, hoy en día Agua de las Américas, y que precisamente este ingeniero era el que estaba a cargo de ese mismo proceso. Entonces tuve la oportunidad de hacer también benchmarking con él y poder conocer cómo hacían esas cosas, cómo desarrollaban el cómo de atender esos reclamos y esos daños de acueducto. Y posteriormente, como a principios del 96, si no estoy mal, el señor gerente me patrocinó irme para Medellín, porque yo a nivel en Colombia en ese momento la empresa de acueducto de Medellín era de las más exitosas, de las que menos reclamos tenían, y digamos que era como muy eficiente esa empresa, y yo quise conocer cómo lo hacían ellos. Bueno, estuve allá como 4 días también, o 5 días, lo mismo que en México, y en México estuve durante 4 días trabajando con ellos, mirándolos cómo hacían las cosas, cómo tramitaban la información, qué comisiones de servicio tenían, etcétera, etcétera. Y de esos benchmarking nació la segunda acción en el proceso o en el proyecto Tubo Roto. ¿Cuál fue? Nada menos que la verificación en moto. Para la gente que hoy trabaja en la empresa, pues la verificación en moto pues es normal, es el día a día, es algo que hace parte de lo que es la atención al usuario. Pero en el año 96 no existía. Antes del 96 en Bogotá, en la empresa de acueducto Cruzado, no existía verificación en moto. La verificación en moto me la traje de idea, creo que de EPM de Medellín y de Hemos de Chile. Entonces, aquí no existía verificación en moto. Y presenté el proyecto a la gerencia, me lo aprobaron. ¿De qué se trataba? Pues de lo que se trataba era de iniciar contratando hacer un contrato en el que nos suministraran unas personas o unos funcionarios que iban en moto con radioteléfono, una central de radio de ese contratista con unos operadores de la central de radio y el contacto directo
del área de reclamos, mi call center primario que les he contado, con este contratista, en donde a él le pasaban la información, la operadora le dictaba el daño a la moto que estaba en la zona, porque eran como 10 motos distribuidas en la ciudad por diferentes sectores. Entonces entraba el reclamo, se le dictaba por radio al chico que estaba en moto en el sector, y a 10 minutos era el compromiso, dentro de 10 minutos teníamos que recibir la información. Claro, ¿cuál era la información? Después de haberlos entrenado a esos muchachos, entrenado en terreno y dándoles a conocer todo, pues a los 10 minutos nos tenían que decir qué tipo de daño era realmente lo que el usuario había reportado, porque pues el usuario no tenía por qué saber de cosas técnicas, pero este muchacho ya estaba entrenado y él sí sabía. Entonces tenía que decir si el daño era en acueducto o era en alcantarillado, si era de acometida, si era de tubo roto, o si era un daño que no sé, que había que mandar pitometría porque no se localizaba fácilmente. Él tenía que definir exactamente qué tipo de daño era, pero además de eso nos tenía que decir si era en centro de calzada, si era en andén, si era en zona tierra, si era en zona dura, si era calzada asfalto, calzada concreto, etcétera. Bueno, esa fue la segunda acción que hicimos de tubo roto. Quiero mostrarles, perdón un momentico. Bueno, sí, ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, y les cuento, estas gráficas que ustedes están viendo son las gráficas originales hechas en ese momento, es decir, estas gráficas me llevan acompañando como 24 años, son las originales, no fueron inventadas ahorita, fueron tomadas con esos datos y fueron las que se sacaron para los informes respectivos de gestión cada año que se hacían. Ustedes pueden ver aquí que en julio se montó la verificación en moto y pueden ver a partir de julio cómo fue variando el tiempo de atención en la atención de los reclamos y la atención de los tubos rotos. Ustedes pueden ver que hay a partir de junio hay un descenso en la cantidad de horas que no es muy significativa, pero que sí definitivamente tiene validez. Pero la gráfica lo que no muestra fue el beneficio de la verificación en moto. ¿Cuántas veces nos reportaban por decir algo, un daño de acometida? Mandaban el camión grandote que llevaba las comisiones de acometida, llegaba al sitio del daño y resulta que no era una acometida, sino era un pozo represado. Y ese tiempo que se perdió del camión y de las comisiones y todo para llegar allá y saber que no era, y perdido el tiempo y arranque para otro lado, toda esa mala utilización de equipos y de personal quedó eliminada con verificación en moto. Así de sencillo. Comenzamos a ser más eficientes incluso en el uso de nuestros equipos y de nuestro personal. Bueno, aquí les voy a leer. Para 1997, con las acciones tomadas hasta ahora, el tiempo de cierre tiene promedio de 10 horas y el reto como empresa era lograr un máximo de 8 horas, desde el mismo momento en que el daño era reportado. La verificación de la información en moto debía desarrollarse máximo en 10 minutos. Y en términos generales, como vieron la gráfica del 97, en términos generales el reto de las 8 horas se logró y el consolidado de todo el año 97 muestra que el tiempo fue de 25,62 horas. Sin embargo, como lo vieron en la gráfica, y la voy a devolver, en los últimos 4 meses del año 97, la gráfica muestra un relativo estancamiento. Aquí la pueden ver. Entonces, logramos el tiempo, pero en los últimos 4 meses hay una especie de estancamiento, hay una especie de asunto que nos echamos un poco para atrás. Y estamos en el año 97. Entonces, una vez analizado eso, les recuerdo la gráfica del mejoramiento continuo y reingeniería. Lo que entendimos es que habíamos llegado al tope con mejoramientos continuos, no podíamos seguir. Ahora teníamos que pensar en otra cosa diferente para lograr los estándares internacionales. ¿Cuáles eran los estándares internacionales? La EMOS de Chile tenía 12 horas como tiempo total de atención de un reclamo operativo desde el momento en que entraba la llamada hasta el momento en que quedaba reparado. Esa era a donde teníamos que llegar, 12 horas. Con las mejoras implementadas, el tiempo total de reclamos por daños llegó a promedios que oscilaban entre 24 y 26 horas, como lo vieron ustedes. Los estándares estaban en 12 horas
el análisis de los componentes entonces nos da que tenemos que hacer reingeniería. ¿Y qué se hace? Se concibe un proyecto que toca a cada componente y que conlleva un cambio estructural de las direcciones de servicio de acueducto y de mantenimiento de acueducto. Un proyecto es que parte de conceptos de agilidad, polifuncionalidad, eficiencia y de autonomía total sobre el proceso. ¿Qué contemplaba el proyecto? Entre otras cosas, reducción del número de personas que conforman la comisión de reclamos de 3 a 2 y se aumenta la cantidad de comisiones. Es decir, eran 3 personas en un campero y los vamos a cambiar porque sean solo 2. Hubiera sido ideal llegar a uno solo, pero en ese momento digamos que la empresa no estaba preparada como para mandar a una sola persona en un carro o en una moto a reparar daños, a atender reclamos, porque era comisión de reclamos. La comisión de reclamos era en cajilla unitaria nada más. Pero no estábamos preparados, pero se bajaban de 3 a 2 y se aumentaban las comisiones. También se redujo el número de personas que conforman la comisión de válvulas de 3 a 2 y se aumenta el número de comisiones. Se capacita al plomero en el conocimiento de los planos de redes de acueducto y en la operación de válvulas. Se modifica el perfil de funciones del plomero, quien ahora es polifuncional, y se le cambia la denominación por fontanero y se aumenta el nivel salarial de este fontanero. Voy a ampliarme un poquito sobre esto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los perfiles de funcionamiento en ese momento, no sé ahora, hacían que las personas, nuestros operarios, nuestros obreros, nuestro personal de terreno, en la medida que iban subiendo de nivel, iban subiendo de cargo y cambiando de perfil, esos perfiles cada vez más, digamos, hacia arriba, lo que hacían era una especie de especialización, pero una especialización que yo llamo perversa. ¿Por qué? Porque la persona, entre más experiencia tenía, entre más conocimiento tenía, su perfil ahora lo reducía a que tenía que hacer menos cosas. Es decir, exagero, el de más arriba solamente tendría que entonces llegar a apretar una tuerquita. Y de eso no se trata. Lo que se trata es de que la gente, entre más aprenda y más sepa, pues pueda hacer más, pueda desarrollar más dentro del proceso para hacerlo más eficiente. Y me devuelvo yo, o mejor, los hago pensar a ustedes en lo que pasa en un pueblo de mediano tamaño o de pequeño tamaño y su acueducto. En el acueducto allá lo que hay es una sola persona y esa persona es la que hace de todo. Es la que incluso hasta la que hace las lecturas. Esa persona que repara, que pone el agua, que cierra, que quita, que pone, allá se llama fontanero. Y el fontanero es el que hace de todo en la empresa de acueducto de tamaño pequeño o mediano. Y en ese momento pensamos en eso. Oiga, volvamos a este plomero en una persona polifuncional y convertámosla en fontanero. Si le enseñamos a manejar las redes de acueducto, a manejar planos de redes, vamos a hacer que él pueda operar válvulas y al operar válvulas lo vamos a convertir en polifuncional. Esto tiene que ver de fondo en muchas cosas. Miren lo que pasaba, les voy a contar. Se presentaba un tubo estallado, iba a la comisión de válvulas y cerraba. Iba luego en la comisión de reparación y reparaba. Y cuando ya terminaba de reparar, pues pasaba el camión y recogía a la comisión que reparó y se iban. Y quedaba para que la comisión de válvulas viniera a restablecer. Cuando llegaba la comisión de válvulas a restablecer, empezaba a abrir las válvulas y, oh, sorpresa, en el sitio del daño hay nuevo daño. Quedó mal reparado o algo pasó, pero hay nuevo daño. Y ya la comisión se fue. Entonces, ¿qué hacemos? Pues este daño queda para repararlo al día siguiente. Es decir, que la gente se queda sin agua 2 o 3 días porque es que no somos polifuncionales y no podemos hacer eso, y como a cada uno le toca hacer una cosita, pues de malas, no podemos hacer nada. Eso, con la visión de polifuncionalidad y de que el fontanero manejara redes, quedó eliminado. ¿Por qué? Porque ahora, cuando él terminaba de reparar, iba y restablecía 2 o 3 válvulas, las más cercanas, que le pusieran agua a la red, y con eso de una vez probaba su daño, si quedó bien o si quedó mal, y así eliminamos el que el daño quedara para el día siguiente o para el tercer día. Eso tiene de fondo el tema de la polifuncionalidad y de convertir al plomero al fontanero. Y con esto, ¿qué también contemplaba el proyecto? Se modifican los manuales de responsabilidades de las direcciones de servicio de acueducto y de mantenimiento de acueducto, se trasladan de forma definitiva
todas las comisiones de válvulas cambiando su centro de costo, se reparten y se entregan a las divisiones de mantenimiento acueducto, estableciendo a partir de entonces la autonomía total del proceso en cabeza de la Dirección de Mantenimiento Acueducto. Hoy en día para los empleados es claro, o sea, obviamente el tubo roto y el reclamo lo tiene que atender la División de Mantenimiento Acueducto y nadie más, pero en ese entonces no era así. El proyecto es presentado ante la Comité de Gerencia General presidido por el doctor Alejandro Ib, es aprobado por unanimidad y cada gerente de área se compromete a suministrar los recursos económicos de personal y de equipo que sean necesarios. Fue aprobado así de sencillo. El proyecto se implementa a partir de junio de 1998, fecha a partir de la cual la responsabilidad de la atención de los daños de acueducto recae únicamente en las direcciones de mantenimiento a través de sus divisiones de mantenimiento de acueducto. Los beneficios son inmediatos, no solo por la cantidad de comisiones aumentadas, sino por la agilidad de estas al estar conformadas por menor número de personas. Las comisiones de válvulas ya no tienen que recorrer desde la central de Centro Nariño hasta Soacha o hasta el último rincón de Suba o Osa. Están ahora asentadas en su correspondiente central de operaciones a cortas distancias de donde tienen que atender los reclamos y daños de acueducto. Las cifras consolidadas del tiempo total de atención de los daños de acueducto para los primeros 9 meses de implementada la reingeniería del proceso entre junio del 98 y febrero del 99 es la siguiente. Cifras consolidadas. Cierre 2,66 horas, reparación y restablecida 9,84 horas, tiempo total 12,5 horas. La reparación y la restablecida se unificaron por la polifuncionalidad del fontanero, producto del proyecto. Reducción de horas en el proceso luego de más de 4 años, 69,5 horas. Estamos ahora en 12,5 horas. Aquí pueden ver ustedes el año 1998. Miren qué pasa antes de junio, cuando entra a funcionar el proyecto, el proceso de reingeniería y antes de junio. La caída en el tiempo de atención es bastante significativa y hemos llegado prácticamente a los estándares internacionales que estábamos esperando. Pasó. A los estándares internacionales que estábamos esperando. Hemos llegado a las 12,5 horas. Esta es una gráfica que les muestra todo el proceso, desde que arrancamos en octubre del 94 hasta el último informe que presento, que es febrero del 99. Ese es el proceso como se desarrolló a través de esos 4 años. Los resultados consolidados de las acciones sobre el trámite de la información de reclamos operativos, la aplicación de conceptos de calidad total y las acciones sobre el proceso de tubo roto fueron, entre otros, optimización total de los procesos operativos, aporte significativo a la reducción del índice de pérdidas. Esto, pues obviamente, porque ya son como 50 y pico de horas menos un tubo botando agua. Reducción visible de los reclamos a través de canales radiales y de prensa y disminución de los presentados por cartas. Incremento significativo en el rendimiento de las comisiones operativas y de reclamos, optimización de las direcciones de servicio de acueducto y de mantenimiento de acueducto, optimización de cada área y cada actividad laboral relacionada con la atención de reclamos operativos y con la reparación de daños en las redes, y un usuario feliz, sentirse bien atendido y que sus reclamos fueran tenidos en cuenta de forma inmediata. Estos estándares, quiero contarles además que estos estándares logrados se hicieron obligatorios en los contratos posteriores de gestores, luego se migró hacia la base de datos se migró hacia la parametrización en el sistema SAP R3 módulo de PM. Posteriormente se incluyeron en la norma técnica de servicio NS064 donde aparece en lo que son tiempos de atención de los daños. Y finalmente la empresa implementó en el último tiempo, ahora reciente, el sistema de gestión operativo mediante el cual digamos que de una forma más accesible y más amigable que el mismo SAP, este sistema obtiene información de mucho valor en la gestión y trámite tanto de los reclamos en sí como de la reparación de los daños en redes de acueducto alcantarillado. Es decir, el sistema de gestión operativo se hace mucho más amigable y pone la relación directa con el sistema el sistema SAP R3 con el sistema de información geográfica, y esto hace
forma más sencilla se consiga información que en SAP era posible sacarla, pero mediante mucho trámite, mediante mucha vuelta, este sistema de gestión operativo pues es mucho más eficiente y más amigable, no solamente en el tema del modelo de cómo se ingresa la información a través del call center, cómo se desarrolla en las áreas operativas con el tema de la verificación, sino además con la facilidad para poder mirar visualmente la concentración de reclamos o de daños tanto de acueducto y alcantarillado, la posibilidad de poder saber dónde están las comisiones para dar una mayor movilidad. Es decir, el sistema operativo hoy en día viene a ser como el tope de lo que nació como proyecto Tubo Roto y que en ese momento nos tocó hacerlo manual, a pedal, con Excel, etcétera, etcétera. Hoy los sistemas informáticos ayudan mucho más y facilitan las cosas, pero digamos que sigue siendo válido que lo que tenemos que hacer, contando con toda la información técnica que tenemos, con todos los sistemas, hardware y software que tenemos, es definitivamente enfocarnos en darle una muy buena atención a nuestro usuario. ¿Cuál es la idea finalmente? Que la comunidad en general, nuestros consumidores de nuestros servicios, se enamoren de nuestra empresa, quieran a nuestra empresa, digamos, defiendan a nuestra empresa y que se sientan totalmente satisfechos con el servicio que les prestamos y que, digamos, vean en nosotros como funcionarios públicos que somos personas eficientes y que somos personas que le damos respuesta a sus necesidades. Digamos que esto es todo lo que yo les quería decir. Les agradezco mucho por la atención. Perdónenme si de pronto los medio dormí, espero que no. Y si tienen preguntas, por favor. Ingeniero Posidio, muchísimas gracias por compartir con toda la familia Acueducto sus conocimientos el día de hoy en este tema tan importante que es el mejoramiento en la atención de reclamos operativos y la reparación de daños del acueducto, de las redes de acueducto, con toda la familia de nuestra empresa. Antes de pasar a la rueda de preguntas, como ya lo mencionó, les pido por favor que le demos un fuerte aplauso al ingeniero Posidio Daza por su presentación del día de hoy. Gracias a todos. Bueno, y si alguno... Gracias. Muchísimas gracias a usted por compartir con todos este tema tan importante de verdad, sobre todo lo que mencionó de la atención a los usuarios en el call center, muy importante y valioso para tenerlo muy en cuenta. Si alguien tiene alguna pregunta, puede por favor escribirla en el chat o pedir la palabra alzando la manito del Teams. Tenemos algunas personas. Johnny Winston Camacho, por favor, puede prender su micrófono. Muy buenos días, ingeniero Posidio. Grato volverlo a ver aquí en la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Ingeniero, considerando, digamos, con su vasta experiencia y ya que usted, por lo menos en calidad de pensionado, pasa a ser un usuario más, ¿qué le sugeriría a la empresa, pues, para seguir mejorando en cuanto a la prestación de servicio a acueducto? ¿Qué nuevas prácticas pueden aparecer? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que serían importantes tener en cuenta. Yo en este momento, la verdad, no tengo conocimiento de los estándares de atención que hay en este momento, pero lo que sí les pediría, o en términos generales a la empresa, es recuperar algo que a veces como que no se tiene en cuenta digamos, dentro del trámite de la atención del tubo roto, sobre todo, y de la atención de acometidas, y es la recuperación del espacio público. Yo lo que noto es que esa parte se nos va quedando como a un lado, como quieta, y pues claro, yo puedo, primero que todo, atender al usuario, digamos, en recibir su reclamo y atendérselo con prontitud. Pero además de eso, cuando yo ya reparé, cuando ya atendí, cuando ya tiene el agua, de todas maneras para la comunidad es muy incómodo que le dejen ese espacio sin reparar y sin volver a la situación inicial como estaba. Y gracias por hacerme acordar de algo
y muchas gracias a usted. Es lo siguiente, yo quiero que también todos los que me escuchan tengan, y la empresa en general tenga en cuenta que cuando un usuario llama a reportar un daño o cualquier anomalía, ese usuario en ese momento se está convirtiendo en un empleado más del acueducto, porque son dos ojos que están allá muy lejos, mirando nuestra infraestructura y diciéndonos, oiga, mire, repare esto que se le está afectando o lo que sea. Entonces, ese usuario que llama, de verdad que a ese usuario hay que darle las gracias por llamar, porque es que nos está haciendo un favor a nosotros como empresa. Y la empresa también debe promover porque muchos usuarios llamen ante la menor anomalía que vea de nuestras redes, tanto de acueducto como de alcantarillado. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, ingeniero, tenemos de verdad muchísimos mensajes de los compañeros agradeciendo su participación en este espacio. Andrea Muñoz, gracias, ingeniero Posidio, excelente presentación. Álvaro Iván Ricardo Hernández, muchas gracias, ingeniero. Nancy Gómez, ingeniero Posidio, muchas gracias. Se le recuerda con mucho cariño, excelente conferencia. Y así tenemos muchísimos más mensajes de agradecimiento. Julio Roberto Yanken, muchas gracias, ingeniero, por compartir sus experiencias y formar parte de la estructura operativa de nuestra empresa. Muchísimas gracias. Qué lindo, gracias. De verdad que gracias a todos, de verdad me hacen sentir contento, me hacen sentir feliz y qué bueno que les haya gustado la conferencia, qué bueno que no se me hayan dormido. De verdad, muchas gracias. Volverme a sentir aquí con ustedes como compañero que fui durante 20 años. Gracias. Bueno, y a todos los que se conectaron, de verdad, muchísimas gracias por participar. Gracias, ingeniero Posidio, por este espacio, por su tiempo. Y recuerden todos que somos agua que cultiva el conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de viernes y feliz puente para todos y todas. Muchísimas Gracias, gracias muchas para gracias. todos. Muchas gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias.